Estamos a 5 minutos del mediodía, en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y recibiendo vía Zoom a nuestro próximo invitado. Se trata de Pablo Caggiani, maestro de Educación Común, Institutos Normales de Montevideo. Caggiani, buen día, bienvenido a la mañana del 11. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo están las cosas por ahí, por Bien, Maldonado? bien, todo bien. Maldonado siempre es divino, más allá del invierno y de los días grises y fríos, pero la verdad es que somos unos privilegiados en vivir en este departamento, Caggiani. Bueno, usted que fue consejero electo por los docentes en el Consejo de Educación Inicial y Primaria, o integrante del INED, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que presentó la evaluación del programa Revuelta Educativa. ¿De qué se trata el programa y cuáles son los resultados de esa evaluación? Sí, a ver, Revuelta Educativa es una experiencia piloto que se hace en algunos centros de educación media, orientada a atender una situación que es este tema de la desvinculación o la no culminación de ciclos de los estudiantes que tienen mayores vulnerabilidades. Es un proyecto que se implementa entre la organización civil El Abrojo, la Universidad Católica del Uruguay, y UNICEF, que es quien financia la evaluación. Eh, y ahí el proyecto consistía en identificar en algunos centros, estamos hablando en el primer momento unos 4 centros, en el segundo año algún centro más, identificar aquellos estudiantes que tenían mayores indicadores de desvincularse, de asistir a educación media, y ahí se planteaban como básicamente dos abordajes. Uno tenía que ver con este, tutorías en el centro educativo, es decir, espacios para poder mejorar los aprendizajes, este, esto que también acontece en otros centros públicos respecto a, hay docentes que dedican un tiempo especial por fuera del grupo para que aquellos gurises que tienen más dificultades. Y por otro lado, lo que se llama una dupla socioeducativa, es decir, dos operadores, dos trabajadores, que tienen el propósito de vincular al centro con la familia del estudiante, con la comunidad en la cual vive el estudiante, buscando las formas de generar mejor información, generar acuerdos de trabajo que eviten la desvinculación del estudiante. Es decir, eh, y, y un poco eso es revuelta educativa. Lo que presentó el instituto es una evaluación que trae algunos datos interesantes. Este, Capaz que cuento primero los que vemos como positivos, digamos. Este, Efectivamente, los estudiantes y las familias valoran mucho este tipo de intervenciones. Eh, es más, plantean que en la medida que la dupla socioeducativa está interviniendo, está yendo a los hogares, está relacionándose con la familia, mejora la asistencia de los gurises al centro educativo, y que cuando la dupla no está interviniendo, esto se empeora un poco. Este, y esto es una novedad que es consistente, digamos, con otros proyectos que tienen la perspectiva del trabajo en comunidad y el relacionamiento con la familia. No en educación media, sino en educación primaria, con lo que es la población ya conoce, las maestras comunitarias. Este, y después la evaluación señala como algunas cuestiones que hay que mejorar a la hora de pensar en generalizar este tipo de propuestas. Este, por un lado plantea que hay que mejorar el diseño del programa, es decir, no está claro qué es lo que llevaría a cambiar esta desafiliación o desvinculación de los estudiantes, ni cuáles son las causas de la desvinculación, lo que se llama, digamos, explicitar la teoría del cambio en la cuestión más técnica. También plantea que probablemente los tiempos en los cuales se desarrolla la propuesta sean
se desarrolla en un cuatrimestre sobre la segunda mitad del año, y lo que se plantea es, bueno, probablemente los tiempos haya que adelantarlo, es decir, ya a esa altura del año hay gurises que se han desvinculado, que han bajado la intensidad de la asistencia a el centro de media. Y por lo tanto plantea ahí ver alguna posibilidad de mejora, definir mejor los roles que tienen cada uno de estos actores, tanto el equipo de tutorías como el equipo que trabaja en comunidad, propiciar coordinaciones entre estos equipos que no tienen una instancia de coordinación. Este, También se plantea la necesidad de coordinar con los docentes del centro, es decir, que haya más articulación entre estos equipos que están trabajando con aquellos estudiantes que tienen más posibilidades de desvincularse, de dejar de asistir, y en los docentes que trabajan todos los días en el marco del centro educativo con esos estudiantes. Mm, En términos de cómo se eligió a los estudiantes, a estos primeros estudiantes que participaron del proyecto piloto, efectivamente son estudiantes que tenían mayores posibilidades de desvincularse, tienen mayor edad, es decir, tienen ya alguna experiencia de repetición en su trayectoria educativa. Este, y por otro lado, esto de, bueno, no mejora mucho en términos de promoción, aunque sí hay alguna modificación en términos de la promoción. Estos estudiantes siguen teniendo menor promoción que el resto de los estudiantes que no están en riesgo de desvincularse de la educación, pero sí la mayoría de los estudiantes al año siguiente continúan yendo al centro educativo, es decir, continúan asistiendo a la educación formal, que es la primera condición para poder finalizar el ciclo básico, es decir, para poder finalizar el ciclo básico, más, para poder aprender, lo primero que tiene que pasar es que los gurises vayan al liceo o al auto. Entonces, este, mm, esos son como las conclusiones generales de lo que es la evaluación, y indican como lugares donde mejorar, además de indicar la pertinencia de estas intervenciones que tienen que ver con pensar cómo apoyar a estudiantes y familias que tienen más dificultades para estar vinculados al centro educativo y para sostener la asistencia al centro educativo. Ahora, este programa de revuelta educativa apunta solamente a los estudiantes que concurren a centros educativos María Espínola. Bueno, en principio es una propuesta que se desarrolla en los María Espínola, es Ajá, decir, en liceos o que tienen extensión del tiempo pedagógico. Eh, es claro que es una propuesta que puede ser muy útil en centros que no sean claro. necesariamente María Espínola, no tengan extensión del tiempo pedagógico. Es Por decir, eso le voy a nosotros preguntar si, tenemos si, gurises es posible que se extienda, que se aplique en una segunda o tercera instancia en otros centros educativos del país. Bueno, ahí esa respuesta, digamos, la tienen que dar las autoridades de ANEP, de la Dirección General de Secundaria o de la Dirección General de UTO. Lo que dice el informe es que este tipo de intervenciones mejoran esta situación, que es una situación que nos preocupa a todos Claro, y que es la que explica, digamos, que los gurises en Uruguay, la mitad de los gurises no terminen la educación media superior. Y por lo tanto tenemos que probar diferentes alternativas que cuiden las trayectorias, que garanticen los aprendizajes y que hagan que los países estén en el centro educativo. claro. Eh, Hay también varios elementos, ¿verdad?, a la hora de fundamentar o que este informe lo arroja de cuáles son las razones por las cuales los estudiantes no se ven comprometidos, entusiasmados y abandonan, desertan del sistema educativo formal. Y pienso yo que también pueda tener que ver, por algo el INED elaboró un informe que ha sido de alto impacto social, que ha generado mucha sensibilidad y que tiene que ver con la incidencia del consumo de alcohol y bebidas energizantes en los estudiantes, que realmente los números que arroja el informe del INED son más que preocupantes. ¿Qué opinión tiene al respecto? Sí, ese es otro informe, digamos que es un monográfico, que es el INED hizo Aristas Media, que es una evaluación de logros en tercero educación media en el año 2022.
presentó los primeros resultados y luego ha ido trabajando diferentes enfoques de esa información que nos arrojó Aristas Media. En ese caso, lo que se plantea es básicamente cómo el clima de aula, que es, que está compuesto por una serie de factores, de acciones que pasan en lo educativo en el aula, incide en los niveles de logro. Es decir, el clima de aula es algo que determina mejoras o debilita los niveles de logro de los estudiantes de tercero. Y es por eso que aparece el tema del uso de sustancias en el último año. Uno, el clima de aula se compone por la escucha que se tiene del estudiante en el aula, por la sensación de seguridad que tiene el estudiante cuando asiste al centro educativo, cuando está en el centro educativo, si usa o no usa sustancias. Estos datos son de uso en el último año e inciden sobre el clima de aula, inciden porque estos datos no definen un uso problemático, pero es altamente probable que en la medida que hay esta vinculación con sustancias psicoactivas, haya estudiantes con uso problemático en tercero de media, y no son datos nuevos, son datos que son consistentes con los datos que tiene el Observatorio Uruguayo de Drogas, y son datos que son consistentes con otros estudios que hay respecto al uso de sustancias psicoactivas. Y acá de vuelta, ¿no? Una situación de preocupación, pero además de necesidad de tomar conciencia por parte de la sociedad de los adolescentes y el uso de sustancias. Las sustancias que más se consumen son el alcohol, que tiene todas las características que ya sabemos que tienen nuestras sociedades en términos de la poca percepción de riesgo, un símbolo antiguo de transición a la vida adulta, etcétera, pero aparece otra sustancia que son los energizantes, que no se necesita nada para comprarlo. No se necesita, no es una sustancia regulada, se vende en cualquier almacén, en cualquier kiosco, y en realidad tiene efectos como cualquiera de las sustancias psicoactivas sobre los estudiantes y aparecen en menor nivel, pero también como señal de preocupación, los medicamentos, porque esto tiene que ver con el acceso a medicamentos de la familia, es decir, los gurises no van a comprar medicamentos a la No. feria, y después aparece en mucho menor medida tabaco y después cannabis. O sea que da cuenta de que tenemos que mirar algunas de las cuestiones que estamos haciendo los adultos, sobre todo porque terminan teniendo incidencia en los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes. Cuando usted hablaba del tema de las bebidas energizantes, y yo digo, los daños que provoca, porque ha habido informes médicos incluso de las alteraciones de los temas cardiovasculares, cardíacos que puede generar el consumo de bebidas energizantes, pero son bebidas que las pueden comprar los menores de edad y que se venden las 24 horas del día, ni siquiera tienen las restricciones del alcohol, que ya con las restricciones esas simples que tiene el alcohol, hay una penetración brutal del consumo en los jóvenes. Bueno, las bebidas energizantes que ni siquiera tienen esas pequeñas mini trabas, bueno, están mucho más internalizados en los jóvenes con los daños que ello provoca, ¿no? Sí, el instituto toma esto para, digamos, como para ver su incidencia en términos de aprendizaje, pero este, sería bueno consultar al equipo del Observatorio Uruguayo de Drogas, porque ahí también hay elementos que tienen que ver con el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, es decir, con en qué etapa de conformación del cerebro están, con la mezcla de sustancias psicoactivas, es decir, hay una serie de cuestiones que, reitero, son publicaciones del Observatorio Uruguayo de Drogas, me parece que corresponde que ellos, que son quienes saben de la temática, lo señalen. A nosotros
eh, nos resultó útil, digamos, para poder explicar esto de clima de aula. Y clima de aula tiene un conjunto de cuestiones que no son resorte del sistema educativo, del docente o del nivel de centro. Yo qué sé, la inseguridad en el bar afecta, pero poco puede hacer un profesor o una directora de liceo con los temas de seguridad o inseguridad. Son responsables de otras políticas. Ahora, en las cuestiones de la escucha a los adolescentes o de cómo se trabajan determinadas habilidades socioemocionales en el centro educativo, ahí sí hay decisiones para tomar a nivel de aula o a nivel de centro educativo. Y en estos temas que exceden claramente la intervención docente, también aparece información que es relevante para la familia. Es decir, si sabemos que el uso de sustancias tiene efectos sobre los aprendizajes, bueno, las familias deberían tomar también parte en esta conversación que tiene que ver con mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Está claro. Se lo preguntaba a usted en su calidad de docente, porque justamente siempre hablamos de que el docente en el aula, sea a nivel escolar, a nivel liceal, es un lugar donde se pueden detectar, de hecho, han logrado detectar situaciones que de repente en otro ámbito no se conocían. El docente tiene esa cercanía diaria, puede detectar a través del conocimiento del alumno y poner en alerta a quien corresponda, la familia o la autoridad competente, pero digamos que el aula es un lugar muy fundamental, es muy de altísima sensibilidad para lo que es no solamente la educación, sino la detección de algún problema por el que pueda estar atravesando el alumno o la alumna y justamente decir, bueno, desde ese lugar, ¿qué hacen con todo esto? Porque también ya Ilvano la pregunta, con toda esta información y estos diagnósticos, ¿a dónde canalizan el resultado de estos informes para que, bueno, en realidad que se hagan carne en los estudiantes? Sí, ahí digamos, tener evidencia o tener información de cómo funciona un programa o qué cosas afectan en los aprendizajes sirve para diferentes niveles de la cuestión de lo educativo. Acá en estos informes hay información que es relevante para las autoridades, para los que toman decisiones, pero también hay información que es importante para quienes están a nivel de centro de aula respecto a qué cosas inciden en mejorar los aprendizajes Claro. con elementos que efectivamente son de control del docente cotidianamente. También aparece información que es relevante para las familias, es decir, en la medida que sabemos que algunas cosas afectan negativamente o otras afectan positivamente, las familias también pueden colaborar en este proceso de garantizar el derecho a la educación. Yo creo que es importante además que medios como el de ustedes tomen estos temas, con la información que hay, porque esto es lo que colabora también a que la ciudadanía acceda a esto que de repente si pasás despistado por el kiosco no te parece un problema que haya un gurí comprando un energizante y a partir de esta nota decís, bueno, pero esto no te hace bien Claro. en términos de aprendizaje, ya hay una conversación posible con los gurises. Y creo que lo otro interesante es que estos son estudios que generan evidencia para la conversación, porque después hay cuestiones que van a ser muy opinables. En esto son como lugares donde, además de la información, lo que hay son una serie de valores o de prácticas culturales que ya son opción de cada una de las familias o de los ciudadanos, ¿no? Este tema de el uso que se hace o no de determinadas sustancias en determinados lugares o en determinadas fechas, bueno, implica una serie de decisiones que ya no tienen que ver con la información, sino con cómo nos construimos culturalmente las uruguayas y los uruguayos, y creo que eso es lo más difícil de mover o lo más difícil de cambiar. Tal cual. Pablo Caggiani, que desde hoy estoy a punto de decirle diputado Caggiani, porque la verdad hemos entrevistado muchas veces a su hermano, el diputado Daniel Caggiani, pero bueno, además tienen un enorme parecido físico, pero bueno, Pablo Caggiani, maestro, muchas gracias, un gusto conversar con usted y bueno, gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, es un placer poder conversar siempre contigo y con la audiencia. Un Muchas abrazo. gracias, un abrazo, hasta pronto.
Bueno, señoras y señores, muy importante, ¿no? Todos estos insumos, estos estudios, la detección, el ver y evaluar cómo afectan determinados elementos la calidad educativa, la incorporación de conocimientos, ver, poder medir si realmente los estudiantes se están formando y están incorporando conocimientos a través de diferentes estudios, siempre es una herramienta muy, muy, muy útil. 12:14, hacemos una pausa y ya volvemos.